Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, estamos comenzando este informativo nacional, así como también un nuevo mes en este año 2025. Como siempre les indico que este mes sea lleno de bendiciones y mucha energía positiva para ustedes. Agradezco por el apoyo que le dan a diario a este informativo nacional. Y bueno, vamos a comenzar con los titulares. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo. Estos son los cierres viales en el 10º día de paro nacional en Ecuador este miércoles 1 de octubre. Gobierno impulsa ley urgente para facilitar donaciones a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Tras el fin del subsidio, se redujo en un 13.4% el consumo del diésel en el país, según el gobierno. También se va a realizar una gran marcha hoy miércoles 1 de octubre en el Parque Centenario a las 16 horas. Universidad de Guayaquil instauró los lunes cívicos. Reportan en Ecuador más de 140 violaciones de derechos en protestas. Apuestas y fútbol. El narco acecha el deporte más popular del Ecuador. Guayaquil celebra sus 205 años de independencia con una semana de arte, música y deporte. Caso AAA. Tribunal niega pedido de prisión preventiva para el alcalde Aquiles Álvarez. Extorsionan y amenazan a los concejales de Guayaquil. Lo vamos a ver más adelante. También hay un video de al menos 74 heridos en recientes protestas de jóvenes en Lima. Por otra parte, la Unión Europea apoya el plan de Trump para Gaza y lo considera clave para la paz. España apuesta por la inmigración para paliar la falta de mano de obra y fomentar el crecimiento. Por último, cierre del gobierno en Estados Unidos. Trump responsabiliza a los demócratas tras el fracaso en el Senado. Esto es lo que tendremos hoy en este informativo nacional en el que estamos iniciando un nuevo mes. Vamos a comenzar este mes de octubre con la información, pero no sin antes de indicarles que estamos aquí gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional. También agradecemos a los seguidores de UNPG TV en Facebook. Gracias por apoyar toda la programación de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas a través de su canal oficial UNPG TV en Facebook. Bien, vamos a comenzar con las noticias y ecoavisa.com nos dice que este miércoles 1 de octubre se cumplen 10 días desde que la Confederación Nacional de Indígenas, CONAIE, encabeza un paro nacional en contra de la eliminación del subsidio al diésel que se concentra en la provincia de Imbabura. Aunque ayer estaba previsto el primer diálogo entre el gobierno y un grupo indígena integrante de las manifestaciones, de última hora la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi, UNORCAC, publicó un comunicado en redes sociales en el que anunció que no participaría, alegando la premura de la cita. Indicaron que preferían que conversaciones se realicen en un espacio intercultural, a pesar de que habían sido ellos quienes dieron el primer paso para abrir el diálogo y que el lugar de encuentro era la Universidad Técnica del Norte. El paro recobró fuerza después de la muerte de Efraín Fueres,
un indígena quichua de 46 años quien recibió un disparo en el pecho durante un enfrentamiento de manifestantes con militares el pasado domingo. Producto de ese suceso, 12 militares fueron retenidos y 17 fueron secuestrados por los comuneros hasta la noche del martes 30 de septiembre. 13 uniformados fueron liberados. La CONAIE ha ratificado la continuidad del paro convocado con carácter de nacional. Continúa y reiteró su exigencia y su presidente Marlon Vargas pidió que se inicie un juicio político contra los ministros John Reinberg y Giancarlo Lofredo por la actuación de los militares y policías. Continuando con este mismo tema, también el gobierno impulsa ley urgente para facilitar donaciones a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley con carácter económico urgente destinado a fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional mediante incentivos tributarios para fomentar donaciones del sector privado. El objetivo principal de esta iniciativa legislativa es establecer un marco legal que facilite y promueva la entrega de donaciones en bienes muebles, inmuebles, equipos o suministros para apoyar directamente a las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. La propuesta legislativa busca modernizar el equipamiento y recursos de las fuerzas del orden a través de aportes voluntarios de las empresas y ciudadanos, quienes a cambio recibirán beneficios fiscales. En el caso de contribuyentes nacionales, se contempla una deducción del impuesto a la renta por el valor de las donaciones realizadas, siempre que éstas cumplan con las condiciones establecidas por la ley y su reglamento. Este proyecto establece límites, procedimientos y controles claros para asegurar la transparencia en la recepción y uso de las donaciones, priorizando sectores estratégicos relacionados con la protección y seguridad ciudadana. Seguimos con las noticias más recientes y también teleamazonas.com nos indica lo siguiente. 2 semanas después de la eliminación del subsidio diésel, Ecuador registra una reducción del 13.4% del consumo promedio de este combustible a escala nacional. El gobierno nacional atribuyó este martes 30 de septiembre de 2025 que la eliminación del subsidio ayuda a evitar el uso de este hidrocarburo en áreas como la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico. El gobierno nacional le puso un alto definitivo, dice textualmente, le puso un alto definitivo a las economías criminales que durante décadas se beneficiaron del subsidio al diésel, indicó el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado. De acuerdo con el gobierno, este aporte estatal a este combustible líquido que es utilizado como materia prima para actividades de minería ilegal, contrabando y narcotráfico, representaba una pérdida para el Estado de millones, afectando a la economía nacional y al direccionamiento justo de los recursos públicos. Según la cartera de Estado, la reducción del consumo del diésel se evidencia especialmente en provincias que han sido focos de contrabando y minería ilegal. Por ejemplo, la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, hubo una reducción del consumo del 25.7%. La variación no sorprende, dice textualmente, considerando que antes el costo subsidiado del diésel en Ecuador era de $1.80, ahora son $2.80, mientras en Colombia lo comercializaban a aproximadamente $3, señaló el ministerio. Esta ostensible diferencia hacia el contrabando hacía del contrabando un negocio lucrativo y rentable para las mafias organizadas que operaban en esa zona, provocando pérdidas millonarias al Estado, pues los negocios ilícitos se sostenían con respaldo
de un subsidio que salía de los recursos de todos los ecuatorianos, añadió la entidad estatal textualmente. Además, mencionó que en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio, presenta una disminución del consumo del 25.1%. Textualmente también dicen que en la minería ilegal el diésel es un insumo clave para el uso de maquinaria, bombas de agua y generadores. Señala esto el comunicado. Además, se registra una reducción del 22.6% en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú. El ministerio recordó que los recursos que antes se destinaban a ese subsidio ahora lo reciben directamente transportistas, agricultores y personas en situación de vulnerabilidad. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional. Estamos revisando brevemente lo más reciente y en cuanto a esto, también aquí vemos que el movimiento indígena del pueblo quichua de la costa ecuatoriana, Mopquise Conaye, invita a la gran marcha para exigir la derogatoria del decreto 126 a fin de las medidas que encarecen la vida. Esto será este miércoles 1 de octubre en el Parque Centenario a las 16 horas p.m. Seguimos unidos en resistencia. Ya saben, pueden ir a la gran marcha para exigir la derogatoria del decreto 126 y fin de las medidas que encarecen la vida. Miércoles 1 de octubre, Parque Centenario, 16 horas. Esto es una invitación del movimiento indígena del pueblo quichua de la costa ecuatoriana, Mopquise Conaye. No somos terroristas, somos pueblo organizado. Seguimos unidos en resistencia. Seguimos con la información y por otra parte nos han hecho llegar este boletín. La Universidad de Guayaquil instauró los lunes cívicos. En el marco del fortalecimiento de la formación en valores, los colegios del Ecuador han retomado el civismo como eje fundamental en la construcción de ciudadanía, atendiendo a las directrices emitidas por el Ministerio de Educación para el periodo 2024-2025 y los años posteriores. Se ha dispuesto el reingreso de la asignatura de cívica, así como la enseñanza de la Constitución de la República y la promoción del voluntariado con el fin de fomentar en los estudiantes una cultura de participación ética, responsabilidad social y respeto a los símbolos patrios. El civismo, entendido como el conjunto de normas mínimas de convivencia y urbanidad, constituye la base de una sociedad respetuosa y solidaria. Su práctica surge de la relación consciente y responsable de cada persona con su comunidad, su nación y el Estado. En concordancia con este propósito, la Universidad de Guayaquil, bajo la rectoría del doctor Francisco Morán Peña, desde hace 3 años viene desarrollando de manera sostenida los denominados lunes cívicos. Esta iniciativa involucra a estudiantes, docentes y personal administrativo con el objetivo de reafirmar los valores ciudadanos, fortalecer la identidad institucional y cultivar el profundo sentido de respeto hacia los principios que rigen la vida universitaria y nacional. Con estas acciones, la Universidad de Guayaquil se compromete a seguir impulsando espacios formativos que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, participativa y solidaria. El rector de la Universidad de Guayaquil, doctor Francisco Morán Peña, da más detalles sobre el tema. ¿Qué motivó a hacer estos lunes cívicos en la Universidad de Guayaquil? Bueno, siempre la gente hablaba que los colegios, las escuelas debían volver a hacer el lunes cívico y nosotros decidimos que en vez de estarle pidiendo al Ministerio de Educación de la época, ¿no?,
que vuelvan a los lunes cívicos, la universidad debía dar el ejemplo, no decir, hacerlo. Entonces, a partir de hace ya casi 3 años y medio, la universidad todos los lunes realiza su lunes cívico en cada facultad. El día de hoy estuvimos como anfitrión en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, en sus lindas instalaciones. Hemos podido recordar a grandes profesionales que han pasado, como el arquitecto Rafael Arízaga, que siempre ayudó en los paisajes urbanísticos de esta universidad. También lo reconocimos a Christopher Mina, un gran estudiante de la universidad que ahora está trabajando en el exterior con un título de la Universidad de Guayaquil. Y eso es lo bonito del lunes cívico, buscar el legado que tiene esta universidad, encontrarlo y mostrarlo a las nuevas generaciones. También mostrar lo que pasa actualmente en la institución, las 21 revistas científicas, más de 80 programas de posgrado, nuevas carreras, que eso engrandece más a una institución educativa como la Universidad de Guayaquil. Y dentro de la universidad, ¿cuáles han sido los logros con estos lunes cívicos, doctor? Sí, bueno, en todo caso, lo primero es recuperar ese gran bagaje de intelectuales que ha tenido la universidad. Recordemos que es la universidad que más presidentes de la República ha tenido. Tenemos 14 presidentes de la República de la cuenta, innumerables grandes científicos en el deporte, la cultura, en el arte, que la universidad ha generado durante todo este tiempo. Para nosotros es realmente lindo ver cómo la gente proyecta el civismo estos días. ¿Cómo ha tomado el personal justamente este tipo de acciones que se habían olvidado hace mucho tiempo ya, ¿no? Y bueno, en la universidad en sí es la primera vez que se hace en toda su historia lo que son los lunes cívicos. Tenemos los jueves culturales también. Bueno, hemos decidido darle un día a cada una de las acciones que pueden ser positivas en el desarrollo integral de un profesional. Un profesional de la Universidad de Guayaquil o de cualquier universidad no puede ser solamente de un aula, una computadora o un laboratorio. Deben tener diferentes ambientes de aprendizaje y esto, por ejemplo, el civismo es importante, los valores también son importantes. Saber que su profesión no es para ellos, es al servicio de la sociedad. Un médico no estudia para curarse, estudia para curar. Entonces, esto es lo bonito también de los lunes cívicos, saber el legado que vas dejando en la sociedad desde tu profesión. Bien. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes por ver. Bien, por la Universidad de Guayaquil, por fomentar los valores cívicos a sus estudiantes y no solamente ser un estudiante de aula y de computadora, como lo dice él, sino que también sea un estudiante con pensamiento crítico y que esté preocupado por su país, el Ecuador. Bien, seguimos con el desarrollo de la información aquí en el Informativo Nacional y por otra parte, prensalatina.cu nos dice que reportan en Ecuador más de 140 violaciones de derechos en protestas. El colectivo registró hasta el momento 92 personas heridas, 100 detenidas y 10 desaparecidas temporalmente, así como un fallecido, el comunero quichua Efraín Fueres. Entre los detenidos hay 12 que fueron enviados a prisión preventiva tras ser imputados por terrorismo. Sus familiares protagonizaron esta mañana un plantón en las afueras de la Asamblea Nacional, Parlamento, desde donde exigieron la liberación de sus seres queridos. Dirigentes de la CONAIE, organización que impulsa el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas, comparecieron este martes en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos del Legislativo. Allí, Marlon Vargas, titular de la CONAIE, solicitó a los legisladores iniciar un proceso de juicio político contra los ministros de Defensa Giancarlo Lofredo y del Interior John Reinberg por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia durante las manifestaciones. En diferentes puntos del país, principalmente en la Sierra Norte ecuatoriana, han tenido lugar movilizaciones y bloques de vías en los últimos días. El gobierno afirma que no retrocederá con la eliminación del subsidio al diésel, que pasó de $1.80 a $2.80 por galón. El Ejecutivo ha señalado que la subvención no favorece a los más pobres, sino a la minería ilegal y al contrabando. A su vez, las autoridades culpan a los manifestantes de agredir a los policías y militares, incluso de haber atacado un convoy humanitario y de haber secuestrado a 17 uniformados, varios de ellos ya liberados.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a abstenerse de cualquier forma de violencia en el contexto de las protestas en Ecuador y reiteró la importancia de resolver las disputas a través del diálogo inclusivo. Seguimos con las noticias. Por otra parte, cambiando un poquito de tema, ya msn.com nos indica que acosado por sicarios y amenazas de amaño de partidos, el fútbol se convierte en un deporte de alto riesgo en Ecuador. La violencia narco que asola al país se tomó las canchas y deja 3 jugadores profesionales asesinados en menos de un mes. Los festejos por la clasificación de la tricolor al Mundial de Norteamérica de 2026 ocurren en un contexto agridulce, cuando el país registra el peor pico de homicidios de su historia. El rey de los deportes no pudo blindarse del narco envalentonado. El volante Jonathan González, de 31 años, estaba en su casa del conflictivo puerto de Esmeraldas, en la frontera con Colombia. Hombres en motocicleta le dispararon en la cabeza tras negarse a amañar un partido. Speedy, como lo conocían, era un chico sano y murió por las apuestas, dice Osvaldo Batallas, empleado del Club 22 de Julio de la Segunda División Ecuatoriana, donde jugaba González. Allegados cuentan bajo reserva que días antes del crimen, mafias vinculadas a las apuestas en línea le pidieron a González que perdiera un partido. El encuentro terminó empatado a un gol y los apostadores son intermediarios, vienen direccionados de las bandas y te dicen qué partido perder, dice un exfutbolista. 2 semanas antes del asesinato, asaltantes balearon el carro de González y su madre recibió amenazas por teléfono. Un informe de la ONU que incluye a Ecuador alerta sobre la intromisión del crimen organizado en el fútbol y otros deportes que son usados para lavar dinero y mover ganancias. Anualmente se mueven hasta 1.7 billones de dólares en apuestas ilícitas atribuidas a mafias en el mundo. Textualmente dice: no podemos concebir que las casas de apuestas sean la primera línea de patrocinio de un club, dice Carlos Tenorio, ex integrante de la selección de Ecuador y presidente del gremio de jugadores locales. En el país, una docena de equipos y la Liga Profesional de Fútbol son auspiciados por empresas de apuestas en línea, una práctica común en Latinoamérica. 9 días antes del homicidio de González, los jugadores Michael Valencia y Leandro Yepes fueron acribillados. Los deportistas del club Exapromo Costa estaban en un hotel de Manta cuando hombres armados abrieron fuego. Valencia murió en el lugar y Yepes falleció más tarde en el hospital. Sobre los crímenes, la policía dijo que están bajo investigación reservada. No se descarta que sean víctimas colaterales de un país sumido en la violencia, como ocurrió en los peores años del narco en Colombia. El caso de Andrés Escobar ocupó las portadas del mundo a raíz de su asesinato a tiros en Medellín, días después de anotar un autogol en el Mundial de Estados Unidos de 1994, en el que Colombia fue eliminada en primera ronda. Aunque hubo condenados, nunca se esclarecieron las motivaciones del crimen del defensa cafetero. Seguimos con el desarrollo de la información y por otra parte, Guayaquil celebra sus 205 años de independencia con una semana de arte, música y deporte. Aquí tenemos un reporte de ecuavisa.com. Música, arte y civismo se vivirán en esta primera semana de octubre con los eventos organizados por el municipio de Guayaquil por los 205 años de independencia. Las fiestas inician hoy a las 9 de la mañana con el pregón cívico en el Parque Centenario en el corazón de la ciudad. Luego, a las 10 de la mañana,
Más de 5.000 estudiantes participarán en el desfile estudiantil comunitario y recorrerán toda la avenida 9 de octubre hasta llegar a Malecón Simón Bolívar. El 1 de octubre se conmemora el Día del Pasillo y en Plaza Guayarte se desarrollará un homenaje a este género musical junto a la cantante Hilda Murillo. La presentación iniciará a las 6 de la tarde. Del 3 al 5 de octubre, en la misma plaza del norte de la urbe, será el Guayaquil Rock Fest. Habrá música en vivo, ferias de emprendedores y exposición de motos Harley Davidson desde las 10 de la mañana. Además, se dará la Expo Bataca, un encuentro entre bateristas. El ingreso es gratuito. Los fanáticos del anime también podrán disfrutar con el Budokan los días 4 y 5 de octubre. El festival será en el Palacio de Cristal en el Malecón 2000 y tendrá concursos de cosplayer, K-pop y videojuegos. La entrada al evento puede adquirirla en el sitio web www.me2go.com. El domingo será la Maratón de Guayaquil. Este año la carrera tendrá 4 distancias: 5, 12, 21 y 42 kilómetros. Todas iniciarán a las 4 de la mañana en la calle 10 de agosto, en los exteriores del municipio. El ganador de los 42 kilómetros tendrá un cupo directo a la Maratón de Boston. Los interesados pueden registrarse en el portal dm3.com. El precio de la inscripción depende de la categoría. Y a las 3:30 de la tarde del mismo día será el desfile artístico de carros alegóricos. 7 carrozas recorrerán el Boulevard 9 de octubre. Continuamos con la información más reciente aquí en el Informativo Nacional y teleamazonas.com nos dice acerca de caso AAA, que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no irá a prisión preventiva mientras duran las investigaciones en el caso AAA. Un tribunal de justicia negó el pedido de fiscalía la tarde de este martes 30 de septiembre de 2025. El tribunal decidió no cambiar las medidas cautelares de presentación periódica ante la justicia y prohibición de salida del país que están vigentes en contra del alcalde, que es procesado por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos. Según el fiscal Carlos Alarcón, Álvarez incumplió la medida de no presentarse el 1 de septiembre ante la justicia. Sin embargo, la defensa del burgomaestre argumentó que no pudo hacerlo ya que acudió a una reunión en Carondelet convocada por el presidente de la República. Seguimos con la información y también dice Expreso.es que la ola de violencia golpea al país y también alcanza a los concejales. En el Consejo de Daule, uno de sus integrantes reconoció que han enfrentado situaciones de extorsión y 3 de los 9 funcionarios aseguran que han recibido amenazas de bandas criminales. En Durán, la violencia ya dejó 2 víctimas. En septiembre de 2023 fue hallado sin vida el concejal Bolívar Vera y este sábado fue asesinado el concejal Hugo Obando. Ambos cantones vecinos de Guayaquil padecen la misma inseguridad. Pero ¿qué ocurre con el Consejo Guayaquileño? ¿Se ven reflejados en ese espejo? Para conocerlo, este diario se dio contacto con ediles, solo 7 de los 15 respondieron, los demás prefirieron no hacerlo. Textualmente dice: confiamos en los protocolos establecidos, pero tenemos en cuenta que siempre hay riesgos. Por ello, trabajamos en coordinación con la Policía y Segura EP para reforzar la seguridad en diferentes ámbitos. No es solo nuestra seguridad como concejales, estamos hablando de toda una ciudad, acotó. Pero Arturo Escala confirmó que sí ha recibido amenazas a montón. Al consultarle de qué tipo, el edil de la Revolución Ciudadana respondió que por teléfono, por carta y por WhatsApp. Además, remarcó que no ha pedido protección adicional. Textualmente dijo: sí, confío en los protocolos de seguridad municipales. Los estatales no los conozco, pues nunca le he pedido nada al gobierno central. Por otra parte, Ana Choes, del Partido Social Cristiano, afirmó que no ha recibido amenazas, pero argumentó que no confía en la eficacia de los protocolos de seguridad. Textualmente dijo: sobre todo cuando se trata de sesiones itinerarias, donde la exposición es mayor, he enfrentado limitaciones en mi labor como representante del Distrito 1 principalmente,
porque no cuento con personal municipal de apoyo. Esto me ha llevado a trabajar de la mano con los dirigentes barriales, quienes han sido un sostén fundamental, declaró. Bueno, si quieren leer esta nota completa pueden ingresar a expreso.es con el titular "Extorsionan y amenazan a los concejales de Guayaquil". Esto lo revelaron a Expreso. Seguimos rápidamente con la información y al menos 74 heridos en recientes protestas de jóvenes en Lima. Al menos 74 heridos dejaron las más recientes protestas contra el gobierno y el Congreso de Perú, según reportes oficiales y de organizaciones independientes difundidos este lunes. Entre los lesionados hay 26 policías y 9 periodistas. Las primeras manifestaciones se registraron el 20 y 21 de septiembre y se repitieron el pasado fin de semana. El movimiento de protesta ha liderado por la Generación Z, un colectivo de jóvenes que se ha movilizado contra la clase política. Los manifestantes, a los que se han sumado transportistas, se han volcado a las calles para repudiar igualmente a la ola de extorsiones del crimen organizado, además de la corrupción y una reforma de pensiones aprobada por el legislativo. Las protestas han derivado en duros enfrentamientos con las fuerzas del orden en los alrededores de las sedes de los poderes públicos en el centro de Lima. Continuando con la información internacional, Euronews.com nos indica que la Unión Europea apoya el plan de Trump para Gaza y lo considera como clave para la paz. Aquí tenemos un reporte. La Unión Europea acoge con satisfacción el plan de 20 puntos presentado por el presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza e insta a Hamás a aceptarlo sin demora. La jefa de la diplomacia, Kaja Kallas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Antonio Costa, han expresado su compromiso con el éxito de la aplicación del plan. El canciller alemán Friedrich Merz dijo que su país contribuirá a la aplicación del plan. Gelingt eine Einigung, dann steht Deutschland bereit, sich bei der Umsetzung des Planes einzubringen. Das gilt politisch, das gilt humanitär und das gilt selbstverständlich auch beim Wiederaufbau der Region. Wir betrachten das als Arbeit für einen Nahen Osten, in dem eines Tages Israelis und Palästinenser friedlich und sicher in 2 Staaten leben können. La propuesta incluye el fin de las operaciones militares, la liberación de los rehenes israelíes y de cientos de prisioneros palestinos. Bien, seguimos con el desarrollo de la información aquí en el Informativo Nacional y por otra parte España apuesta por la inmigración para paliar la falta de mano de obra y fomentar el crecimiento. Aquí tenemos un reporte de Euronews.com. Tandis que le gouvernement américain mène une campagne d'expulsion sans précédent contre les immigrés, l'Union européenne fait de la lutte contre l'immigration irrégulière l'une de ses priorités. Alors que partout le ton se durcit contre les sans-papiers, l'Espagne fait figure d'exception. Le gouvernement espagnol veut régulariser plus d'1 million de migrants d'ici 3 ans. Pour Madrid, c'est l'un des leviers potentiels du retour à la croissance dans un contexte de déclin démographique généralisé en Europe. D'ici 2027, plus d'1 million d'immigrés sans papier pourraient être régularisés en Espagne. Une réforme gouvernementale entrée en vigueur en mai 2025 prévoit de légaliser 300 000 personnes par an pendant 3 ans. En parallèle, une proposition de loi vise à régulariser 470 000 sans-papiers arrivés avant fin décembre 2024. Elle doit encore être débattue au Parlement espagnol. Objectif principal, soutenir la croissance économique et le système de retraite du pays. Bien, por otra parte, cierre del gobierno en Estados Unidos. Trump responsabiliza a los demócratas tras el fracaso en el Senado. Aquí tenemos
El último reporte de hoy de Euronews.com. El gobierno de Estados Unidos cerró el miércoles a medianoche después de que los legisladores no alcanzaran un acuerdo sobre cómo financiar la administración pública. El martes, los demócratas del Senado rechazaron la última propuesta republicana para prorrogar la financiación federal 7 semanas más. Dado que los republicanos solo cuentan con 54 escaños en el Senado, los demócratas aprovecharon esta circunstancia para presionar en sus objetivos políticos en materia sanitaria. Ambas partes se culparon mutuamente del inminente cierre y se negaron a ceder en sus posiciones. El cierre afectará a unos 750.000 empleados federales que serán suspendidos temporalmente por la administración Trump. Los que permanezcan en sus puestos no cobrarán hasta que finalice la paralización. El último cierre del gobierno se prolongó durante 35 días, de diciembre de 2018 a enero de 2019. Aquel bloqueo fue consecuencia de una disputa sobre inmigración y seguridad fronteriza. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional, como siempre de lunes a viernes, a partir de las 10:30 por UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Les entregamos un resumen de la información de los distintos medios de comunicación. Agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes y a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente mes de octubre, que tengan un bonito día, que les vaya bien. Chao, chao.